A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Bienvenidos a este espacio donde analizamos los grandes temas que marcan la agenda del país con profundidad, seriedad y con voces autorizadas. Hoy hablaremos sobre un tema crucial y actual. ¿Debe Ecuador ir hacia una asamblea constituyente? ¿Qué implica esto jurídica y políticamente? ¿Es viable o existen otras rutas para reformar el Estado y su institucionalidad? Para hablar de este tema nos acompaña el abogado Gustavo Silva, experto en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, docente universitario, exconsultor del BID para la Corte Constitucional y tiene una destacada trayectoria en el ámbito público y académico. Bienvenido, Gustavo, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Marjorie, por la invitación, un placer acompañarte. El placer es nuestro y pues comenzar por lo básico, ¿no? Explicarle a la audiencia qué es una asamblea constituyente y cómo se diferencia de una reforma constitucional parcial. Bueno, una asamblea constituyente es un órgano que se crea dentro de un proceso al cual llamamos proceso constituyente, ¿no? Este proceso constituyente básicamente consiste en ejercer un poder soberano del pueblo que lo que busca es lo que digamos tradicionalmente se conoce como un contrato social o pacto social. Entonces la Asamblea Constituyente funciona como un órgano que canaliza un borrador de constitución que luego es sometido a discusión, debate del pueblo y que posteriormente tiene que ese borrador ser, digamos, sometido también a un referéndum para ver si el pueblo decide que ese borrador se convierte en constitución o se quede simplemente como borrador, que es lo que pasó, por ejemplo, en Chile en la última experiencia constituyente que tuvieron en ese país. ¿Y qué dice nuestra Constitución actual sobre este tema? ¿Cuáles son los requisitos legales para convocarla según creo que es el artículo 444? Y también bueno, hay dictámenes, ¿verdad?, de la Corte Constitucional al respecto. Sí, a ver, tenemos el artículo 444 de la Constitución y también el dictamen 224 RC de la Corte Constitucional. No es solamente en ese dictamen, sino en varios dictámenes que la Corte Constitucional ha ido, digamos, parametrizando de forma ordenada y haciendo interpretaciones conformes de la Constitución para definir cuál es el procedimiento. En este caso, el procedimiento es claro, porque sí ya se ha establecido tanto en la Constitución como en los dictámenes, valga la redundancia, y en ese caso lo que hay que hacer es lo siguiente. La convocatoria a un proceso constituyente se puede hacer solamente vía consulta popular. Y la consulta popular, a su vez, tiene que pasar por los controles de la Corte Constitucional. En ese sentido, el primer paso o lo primero que hay que hacer es, una vez convocada la consulta popular por parte del presidente, es una facultad que tiene el presidente, pasa al control de la Corte y la Corte lo que va a exigir es que esa consulta esté fundamentada y acompañada de lo siguiente. Primero, que se fundamente la pregunta, y aquí hay un concepto interesante que es el siguiente: debe fundamentarse, justificarse la pregunta. ¿Para qué? Para garantizar la libertad del elector. Por ejemplo, no podrían preguntarnos, ¿está usted de acuerdo con que se establezca una asamblea constituyente de plenos poderes? Entonces hay que hacer control sobre la pregunta, ¿no? Que tampoco sea una pregunta que lleva un indicio. Ambigua. Sí, que sea ambigua, que sea vaga, entonces ese control es importante. Luego, además, debe acompañarse un estatuto. Este estatuto debe incluir cuál va a ser el mecanismo de elección de los asambleístas constituyentes y cómo va a ser el funcionamiento de esa asamblea constituyente. Y lo otro es también, como en tercer lugar, una justificación de por qué tenemos que ir a una asamblea constituyente y no serían adecuados los mecanismos de enmienda o reforma parcial. Con estas tres justificaciones y documentos es que la Corte va a hacer un control y le va a permitir avanzar en el procedimiento. ¿Y qué pasa si no tenemos esta justificación suficiente? Desde tu mirada técnica, ¿qué riesgos jurídicos o institucionales puede traer hacer una convocatoria sin esta justificación que mencionas y tampoco teniendo una hoja de ruta clara? Bien, la Corte Constitucional lo que ha establecido es que hay un examen de baja intensidad
en este primer momento. Cuando nosotros hablamos de control constitucional, la Corte ha establecido que hay 3 momentos. Entonces el primer momento sería este, que tiene estos 3 justificativos a los que hice referencia. Luego hay un segundo momento que hace un análisis más profundo, ¿no es cierto?, de digamos, las justificaciones de la consulta, es decir, los justificantes. Y un tercer momento es un momento de control posterior, que es una activación que puede hacer cualquier ciudadano inclusive. Bueno, siguiendo en este primer momento y a través de la pregunta. En ese primer momento la Corte ha dicho que hay que hacer un examen de baja intensidad. ¿Por qué? Porque claro, el poder constituyente es una expresión del poder del pueblo y entonces al poder del pueblo no le podemos tampoco poner tantos límites o un estándar de examen demasiado elevado, porque es una manifestación soberana. Sin embargo, los canalizadores de los procesos constituyentes, en este caso el presidente, sí tiene que justificar las razones por las cuales la enmienda, la reforma no serían suficientes. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta justificación permite que no se haga del proceso constituyente y de las asambleas constituyentes un mecanismo de acumulación de poder, un mecanismo de construir constituciones a la medida del gobierno de turno, sino que sea razonable. Entonces, esa razonabilidad le va a permitir inclusive al Estado tener certeza de cuán convincente y necesario es ir a una asamblea constituyente en términos incluso económicos, porque una reforma o enmienda parcial costaría muchísimo menos que un proceso constituyente. Desde el Foro de la Democracia, un grupo del cual formo parte, hemos analizado esto y hay algo interesante que me gustaría compartir, Marjorie. En el Foro de la Democracia nos hemos aglutinado bastantes profesores, profesoras, abogados en libre ejercicio, con diferentes visiones sobre el derecho constitucional, con diferentes visiones políticas. Hay juristas conservadores, otros liberales, progresistas, pero la idea central del Foro por la Democracia es dar un ejemplo de que podemos hacer concertación, de que podemos tener puntos comunes entre juristas progresistas, juristas conservadores, liberales, etcétera, etcétera. Y entonces este grupo, que es muy valioso y plural, ha estudiado con detenimiento esto y por eso hemos sacado un pronunciamiento y hemos visto que ir a un proceso constituyente podría costarle un aproximado de $200 millones al Ecuador. Con ese presupuesto se pueden hacer un montón de otras cosas tomando en cuenta las urgencias que tiene el país. Entonces, vamos a ver, la justificación de por qué constituyente y por qué no enmienda o reforma parcial tiene que ver con eso también. Con la velocidad, la celeridad, el costo que tiene para el país y qué otras opciones tenemos. Claro, este costo tiene varias implicaciones frente a otras necesidades nacionales como salud, justicia y seguridad, ¿verdad? Todo esto tendrá que estar correctamente argumentado. Y desde la perspectiva política, ¿cuán viable es que un proyecto constituyente se mantenga participativo y no sea cooptado por intereses particulares o coyunturales? Bueno, a ver, partamos de un concepto base, que es que la Constitución es una convención, y una convención es un acuerdo al que una comunidad política ha llegado. En esos consensos y en estas convenciones siempre hay intereses que a veces se logran consolidar y otros que quedan abiertos. Jurídicamente hay un término que se llama conceptos jurídicos indeterminados. Son aquellas cosas vagas o ambiguas que están en la Constitución y están así a propósito. ¿Por qué? Porque son asuntos sobre los que no hubo el suficiente acuerdo y entonces los constituyentes y la ciudadanía en el proceso constituyente dice, bueno, eso lo resolveremos luego. Pero políticamente siempre va a haber quien, digamos, como se dice tradicionalmente, jale agua para su molino. Entonces hay intereses de ciertos sectores que probablemente van a materializarse, otros que no, y ahí está la tensión, el juego, el consenso. Así que esa es otra de las cosas que nosotros como Foro de la Democracia hemos señalado. Es importante justificar, Marjorie, por qué constituyente y por qué no reforma o enmienda, porque tenemos que estar claros en cuáles son esas cosas o esos asuntos que requieren mejorías, que requieren cambios. Estamos conscientes y personalmente creo que sí, hay cosas que hay que cambiar en la Constitución. Y también hay varias lecciones que aprender de nuestra historia, ¿verdad? Ecuador ya ha vivido una asamblea constituyente en el año 97, en el 97-98, otra en el 2007,
¿Qué se logró en estos procesos? Si miramos un poquito la historia, ¿podríamos ver incluso errores que no deberíamos volver a repetir? Indudablemente. Yo creo que empezando porque si nosotros vemos hacia atrás, las constituciones que precedieron a la Constitución del 2008 no son constituciones que tuvieron la legitimidad democrática que sí tuvo la del 2008. Y esto es una cuestión que no tiene que ver con un apego o un gusto partidista, no. Es que simplemente si hacemos una evaluación empírica del proceso, lo podemos demostrar. Fíjese que la Constitución de Sangolquí, a la que usted acaba de hacer referencia, la de la última década del siglo XX, fue una constitución en la cual la Asamblea Constituyente terminó de hacer la constitución y se envió al registro oficial y ya está. No hubo referéndum aprobatorio, ¿no? Entonces, la legitimidad democrática es algo que debe ser la piedra angular del proceso. Y en ese sentido tenemos que, como Marjorie usted dice, aprender de la experiencia pasada. ¿Qué fue lo que funcionó antes y lo que no funcionó? ¿Qué es lo que ha funcionado en esta Constitución del 2008 y lo que no? Hay ya algunas nociones, podemos ver experiencias también comprobables y decir, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social parece que es una institución que no funcionó. Esas facultades, ¿quién las va a asumir? ¿O las vamos a eliminar? ¿O vamos a cambiar ese diseño? ¿No? Pero lo importante es tener algo de certidumbre respecto de estos cambios. Así que la experiencia nos va a permitir hacer un análisis más minucioso cuando detectemos qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que no. Y desde lo jurídico, ¿cuáles son los temas que sí se pueden reformar sin necesidad de una constituyente? Bueno, vamos a ver. La reforma parcial nos permitiría hacer cambios en la estructura del Estado, ¿sí? Nos podría hacer, o nos permitiría que, por ejemplo, eliminemos el Consejo de Participación Ciudadana, que es una de las cuestiones que más se discuten. Nos permitiría hacer cambios en el régimen económico sin ningún problema. ¿Qué no nos permite la reforma parcial? Cambiar o modificar sistema de garantías y cambiar la parte dogmática respecto de derechos. Eso no nos permitiría. Pero aún así, la Asamblea Constituyente también tiene una limitación. Eso está en el dictamen 520 RC de la Corte Constitucional. En este dictamen se señalan dos cosas importantes. Primero, no es posible una Asamblea Constituyente de plenos poderes porque eso es contrario a la separación de poderes y al régimen democrático, en el sentido de que se trataría de un órgano que concentra demasiado poder y legislaría al mismo tiempo, fiscalizaría al mismo tiempo, haría constitución al mismo tiempo, y eso sería contrario. Y lo otro es que incluso una Asamblea Constituyente tiene la limitación de los derechos. No puede, dentro de una Asamblea Constituyente y un proyecto, generarse algo que sea contrario a los derechos ya adquiridos, y también a los derechos, esta precisión, derechos constitucionales y derechos que están contemplados en tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, esa limitación también es importante. No es que con una Asamblea Constituyente ahora voy a quitar derechos, pongo, quito y así porque sí. Porque existen mecanismos dentro del marco constitucional actual para hacer reformas profundas también. Sí, las reformas más profundas yo veo que son las que tienen que ver con la parte orgánica, es decir, el diseño y la organización del poder, ¿no? Estaba escuchando algunas entrevistas y hay algunas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la figura del vicepresidente o vicepresidenta? ¿Será una figura que siga teniendo como única función reemplazar al presidente y llevar a cabo las funciones que el presidente lo designe? ¿O será como en otros países, en donde, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos el vicepresidente preside el Senado? O tendrá funciones específicas, no va a tener, o hay quienes incluso han dicho que esa figura no hace falta y hay que eliminarla. Entonces veamos al pasado, cuando no había la figura de vicepresidente y el presidente encargaba las funciones cuando quería encargar a una persona que no tenía legitimación democrática. Entonces hay muchas interrogantes que hay que irlas desmenuzando poco a poco, pero fundamentalmente, y en esto quiero volver a hacer énfasis, yo veo que el debate está sobre todo en la parte de la organización del poder, que es en la parte orgánica. Ahora, hay narrativas y relatos. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa le pidió a la Corte Constitucional que revise un pedido de reforma respecto de los derechos de las personas privadas de libertad, que están dentro del grupo de las personas de atención prioritaria y personas vulnerables. Bien, si nosotros leemos con atención el texto constitucional, los derechos que tienen las personas privadas de libertad son derechos muy básicos en realidad, como tener acceso a alimentación, tener acceso al debido proceso, a un abogado, a tener comunicación.
son asuntos que si nosotros les quitamos, perdón que haga énfasis en esto, si les quitamos como grupos de atención prioritaria, no les vamos a poder quitar esos derechos porque son derechos que están contemplados inclusive en tratados internacionales de derechos humanos. Entonces esas son narrativas simplemente, yo diría de orden populista, que lo que buscan es captar votos, crear un enemigo. El enemigo son los privados de libertad, que concertan un montón de cosas en las cárceles, entonces a ellos les vamos a quitar todo y por ahí capto votos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas narrativas antiderechos y más bien concentrarnos en las cosas importantes que sí pueden transformar la realidad del país. Una de esas es ser respetuoso de la democracia y de la propia Constitución. Si no respeto la que está vigente, ¿qué me garantiza que voy a respetar la que viene más adelante? Esa es una actitud política. De acuerdo. Y además responsable con la historia, ¿verdad? ¿Qué reformas consideras, Gustavo, que son urgentes para el país en este momento y por qué podrían algunas también canalizarse por vías ordinarias? Esa pregunta es muy ambiciosa y la respuesta no la tengo, digamos, de primera mano, porque me parece necesario un debate profundo y plural para encontrar las respuestas. De acuerdo. Si es que yo hablo desde mi cenit, probablemente voy a proferir expresiones que están viciadas de sesgos muy personales, ¿no? Por ejemplo, y sesgos me refiero a ideología. Por ejemplo, me gustaría que dejemos de ser un país extractivista y pasemos a otras matrices de producción. Ahora, ¿la realidad permite eso? ¿No permite eso? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Esas son preguntas que yo como abogado no tengo la capacidad de responder. Habrá que ver con otros actores y actoras políticos, políticas, científicos, etcétera. Quiero solamente hacer una acotación ahí porque me parece que la cuestión de la ecología es relevante. Según la experiencia académica en diferentes espacios, se dice que el petróleo es un regalo envenenado, porque los países que son dependientes del petróleo se dedican al extractivismo salvaje, brutal, que lo que deja es destrucción en los entornos, en las comunidades, y lastimosamente hay evidencia de que no han logrado con ese dinero tener un efecto de desarrollo. Y los países que se dedican a otras formas de producción, un ejemplo de ellos es, digamos, España, el mayor ingreso de España es del turismo, tienen en cambio sí muestras o pruebas de un estado del bienestar un poco más estable, un poco más amable, digamos, con la vida y la existencia en sí misma de las personas. Entonces, yo creo que el debate del extractivismo es importante. No sé si hay que hacer un periodo de transición, esa es una de las cosas importantes porque tiene que ver con el régimen económico. Es una reforma urgente y que requiere debate, entre otras que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura. Hay que ir viendo cómo se diseña algo que tenga coherencia y que no funcione como contrapoderes dentro de las mismas funciones. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura con la Corte Nacional o algunas cortes provinciales, hemos visto que ha habido tensiones y parece que son contrapoderes internos que no favorecen el fortalecimiento en sí mismo de la función judicial. Entonces, hay mucho que debatir y discutir en ese plan. Así es, hay mucho y hacerlo con responsabilidad. Y si finalmente se impulsa la convocatoria a una constituyente, ¿cuáles serían los pasos que deberían respetarse para que sea legítima y constitucional? Bueno, los pasos son los siguientes, ¿no? Que haya la convocatoria por parte del presidente, esta convocatoria que pase el primer filtro de la Corte Constitucional con los 3 requisitos que mencioné. Una vez que eso ocurra, se enviaría la documentación al Consejo Nacional Electoral, se convocaría a la consulta y entonces el pueblo se manifestaría. Si el pueblo dice, sí quiero ir a un proceso constituyente, entonces viene la segunda elección. La segunda elección sería para elegir asambleístas constituyentes. Y aquí es el punto de debate, ¿no? Porque ya hay algunas propuestas. Algunos han dicho deberíamos ir a una asamblea constituyente de personas, de asambleístas funcionales elegidos con mecanismos no de voto universal. Hay otros que dicen o proponen una asamblea constituida por asambleístas que tienen fuente mixta, es decir, funcionales y también voto democrático. Y la tercera es la del voto democrático y universal, digamos, y esa composición se daría solamente a través de esa fuente. ¿Esto de qué depende? Esto, a ver, la Constitución en este sentido ha sido vaga, porque el artículo 444 no nos dice que los asambleístas constituyentes van a ser elegidos a través del voto popular. La Corte Constitucional en sus dictámenes lo ha mencionado. Entonces, por eso está el debate, ¿no? Por eso está el debate.
Pero si nosotros acudimos a la dogmática más actualizada, que ha hecho estudios científicos sobre el proceso constituyente, lo que nos dicen es que lo más idóneo es acudir a una fuente de voto universal para elegir nuestros asambleístas constituyentes. ¿Por qué? Porque un proceso en el que haya notables o asambleístas funcionales elegidos no por mecanismo democrático, esto sería contrario al principio de igualdad y al derecho a la igualdad, que tiene esta doble dimensión, ¿no? Porque claro, yo tengo que someterme a una campaña, hacer un montón de cosas, y tú vas a ser elegido porque alguien cree que eres bueno. Y ahora esas consideraciones de que eres bueno o no eres bueno, ¿de dónde vienen? ¿Son reputacionales? ¿Es porque eres el más famoso? No necesariamente el más famoso o la más famosa es el mejor. Y en un contexto de débil institucionalidad aún tiene más censura, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Entonces, lo que se debe hacer por respeto a la democracia es que la Asamblea Constituyente se forme a través de la elección popular. Eso es lo idóneo. Ahora, la Asamblea Constituyente va a funcionar como un órgano y estos asambleístas constituyentes necesitan tener asesores y asesoras. A eso sí hay que exigirles un perfil altísimo y técnico, ¿okay? Porque ahí nosotros podemos emparejar la legitimidad democrática de la representación de los asambleístas constituyentes con la tecnocracia, ¿no? Este funcionario público que es un técnico especialista y que le va a proveer de las herramientas suficientes para que el trabajo sea el ideal. Eso es lo que sería, digamos, respetuoso con la democracia más actualizada. ¿Qué otros riesgos y también oportunidades podemos encontrar si es que finalmente se sigue este camino? Aquí me gusta a mí rescatar una reflexión que hizo el doctor Hernán Salgado cuando presentó su último libro, Lecciones de Derecho Constitucional. Y él habló, esto pasó hace aproximadamente un año, y él hablaba precisamente de los cambios constitucionales. Y él decía, hay que tener mucho cuidado cuando queremos cambiar las constituciones porque puede ser que venga una peor. Y ahí están los riesgos. Entonces hago un poco mías las palabras del doctor Hernán Salgado porque esta incertidumbre no nos permite saber a dónde vamos a ir. Entonces, desde el Foro por la Democracia, a título personal también, considero que sí es imperante que el gobierno y los diferentes sectores, universidades, gremios, cámaras, puedan generar espacios de concertación y que podamos identificar con claridad cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Yo he escuchado la constitución correísta o la constitución que no permite el crecimiento económico. Yo quisiera saber dónde hay un análisis económico del artículo tal o cual que me diga que genera los bloqueos y que podamos discutirlos ampliamente para tener certezas y no estos riesgos. Los riesgos que la verdad son innecesarios. Son innecesarios cuando ya tenemos un tránsito avanzado, una asamblea constituyente y una nueva constitución, indudablemente, y esto lo dijo el propio ministro de la Gasca, va a generar inestabilidad jurídica porque hay que empezar de cero, hay que crear nuevos parámetros, nuevas líneas jurisprudenciales, nuevos desarrollos, acomodar instituciones, es empezar de nuevo. Gustavo, y eso es riesgoso. Así es, estamos terminando el programa. Me gustaría que nos dejes con un mensaje final corto a la audiencia respecto también de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos ante este proceso. Bueno, el mensaje es un mensaje de unidad. Son momentos en los que tenemos que dejar de lado las disputas partidistas. A veces uno asume como suyas las disputas de los partidos. No, creo que nos cobija una sola bandera, somos ecuatorianos, ecuatorianas, tenemos las mismas preocupaciones, no importa si eres de derecha, de izquierdas, de centro, a todos nos preocupa la inseguridad, a todos nos preocupa la falta de empleo, a todos nos preocupa la situación de los jubilados, las jubiladas. Entonces hay mínimos en los que necesitamos coincidir y trabajar, mínimos que permiten una vida digna para todos y para todos. Entonces este es el momento de sentarnos a la mesa, debatir con altura, con respeto y llevar adelante las reformas profundas o inclusive el proceso constituyente que haga falta, pero con seriedad, con transparencia, con responsabilidad. Muchas gracias por tu claridad, Gustavo. Gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y con tu profundidad, porque este debate no puede hacerse desde la emocionalidad ni la improvisación, sino con argumentos, historia, legalidad y responsabilidad.
Seguiremos atentos a cómo evoluciona este proceso y sobre todo promoviendo espacios donde la democracia, la razón y la ley sean las verdaderas protagonistas. Soy Marjorie Chávez, nos vemos en una próxima edición. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.